concurso de córnea y organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Esta mañana tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Martín Mixuaray. El doctor Mixuaray es médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo, con especialidad en oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor es subespecialista en oftalmología pediátrica y estrabismo por el Instituto Nacional de Oftalmología. El doctor cuenta con un máster en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor es miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología y también de la American Academy of Ophthalmology. Cabe resaltar que el doctor Mixuaray también es médico staff del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Esta mañana nos va a acompañar con el tema de conjuntivitis neonatal. Doctor Mixuaray, muchas gracias por siempre contar con su apoyo para las clases que nosotros realizamos. Gracias. Activa tu micrófono, Martín. Martín, activa tu micrófono. Cintia, el doctor tiene el micrófono apagado. ¿Lo puedes ayudar? Sí, doctor. Ahí está. Bueno. Buenos días con todos nuevamente. No falta nunca algún tipo de impasse. Perdón, les estaba comentando de que, si bien es cierto, la temática del día de hoy es no muy extensa, ¿okay? Pero no por ello menos importante en cuanto a, y sobre todo, la incidencia que puede tener la presencia de esta patología como es una conjuntivitis neonatal en el impacto visual a futuro de estos bebés futuros adultos. Ok, es un problema de salud mundial. Si bien es cierto, en los países sobre todo desarrollados, la incidencia es bastante pequeña, algunos hablan por debajo del 1%, ¿correcto? En países subdesarrollados, específicamente en la zona del África, en la zona del sudeste asiático, podría decirse todavía parte de Latinoamérica, ok, esta incidencia puede llegar incluso por encima del 10%. Y constituye la infección más frecuente en este periodo neonatal. Como les había mencionado, el impacto sobre el desarrollo visual de estos bebés puede llegar a ser bastante severo, causando una lesión ocular permanente e incluso una ceguera. De allí la importancia de la identificación y el manejo adecuado rápidamente. Es conocida también como oftalmia neonatorum, la inflamación de la conjuntiva en el primer mes de vida. Y básicamente inflamación, porque también pueden haber causas no necesariamente de tipo infecciosa, como vamos a ver posteriormente, sino también de tipo irritativo. Usualmente la presentación es aguda, en algunos casos incluso hiperaguda, es decir, en las primeras horas del nacimiento. El pronóstico es variable, va a depender del reconocimiento temprano, de la intervención adecuada, de los agentes productores de esta patología. Los factores de riesgo que se asocian para la presentación de esta patología es la frecuencia de las infecciones maternas, que el parto sea eutóxico, que haya habido, por ejemplo, a pesar de que se haya hecho el parto a través de cesárea, una ruptura prematura en membranas ovulares y con contaminación del bebé, ¿ok? O la presencia de familiares con conjuntivitis en la atención en los primeros días
de vida del mismo. Recordar que la conjuntiva es una membrana con una gran vascularización, es translúcida, es muy delgada, ¿ok? Y que rápidamente puede ser objeto de un proceso inflamatorio con quemosis y secreción. La severidad va a depender de un nivel, en los recién nacidos, sobre todo de un nivel inmunitario dependiente básicamente de lo que pudo haber trasvasado la madre al bebé antes de cortar la conexión, de cortar la conexión uterina, ¿ok? También la ausencia del tejido linfoide, la poca producción o nula producción de lágrimas. Sabemos que las lágrimas traen o conllevan una serie de elementos antibacterianos, etc. Entonces, eso hace de que el entorno ocular del bebé sea bastante particular. Entonces, habíamos mencionado de que es un proceso inflamatorio de etiología variada. Básicamente, el origen puede ser irritativo, como por ejemplo una conjuntivitis de tipo química, pero también y un gran número, sobre todo en nuestro medio, vemos de tipo microbiana, ya sea bacterias o virus, como están viendo ahí. Entonces, las conjuntivitis, se considera la conjuntivitis química como una conjuntivitis aséptica, es decir, en donde no hay gérmenes involucrados, y generalmente está asociada con la utilización, ya prácticamente no se utiliza en nuestro medio, al menos en las grandes ciudades, el nitrato de plata como profilaxis o CREDE, que le denominan, para este tratamiento profiláctico de la conjuntivitis. Y la séptica, básicamente constituida por bacterias hasta un 50%, puede haber la presencia de clamidia hasta un 40%, muy poco, felizmente, Neisseria gonorrea, y también muy poco virus como el herpes simple, pero siempre hay que tenerlo presente dentro de los diagnósticos diferenciales. Entonces, la mayor parte van a ser de tipo bacteriano o clamidia. El cuadro clínico va a depender obviamente del agente etiológico, así como el tiempo de presentación. Si bien es cierto, los signos clínicos usualmente son inespecíficos, todos van a ser muy similares: un proceso inflamatorio, una descarga de secreción, ojo rojo, etc. Ok, el tiempo de presentación y algunas características de la secreción nos pueden dar la orientación en cuanto al agente etiológico. Y estamos viendo allí, por ejemplo, que desde el punto de vista clínico, tomando el tiempo de la presentación, si ésta se identifica dentro de las primeras 24 horas y hay el antecedente positivo de haber utilizado nitrato de plata, lo más probable es que se trate de una conjuntivitis aséptica, ¿correcto? Entonces, es un factor de orientación a tener en cuenta tiempo de presentación. En el caso de gonorrea, generalmente se da dentro de las primeras 48 horas de haber nacido el bebé. Y característicamente, la secreción es bastante abundante. Algunos dicen y que cubre por completo. Uno apertura las hendiduras palpebrales, abre los parpaditos y pues la descarga de esta secreción tipo leche Nestlé en ambos ojos está presente. Es importante la identificación de como posible causa de Neisseria gonorrea, que vuelvo a repetir, felizmente es cada vez menos esta presentación por la presencia de complicaciones sistémicas que pueda tener el bebé y sobre el daño al mismo ojo, que incluso está descrito llega a la perforación. Yo no, felizmente, yo no he tenido, no he visto a lo largo de este tiempo bueno, básicamente la atención en hospital y en la parte privada, en clínicas, hay un mejor control en prenatal, etcétera. Muchas veces los partos
institucionales, en hospitales grandes o en muchas clínicas es vía cesárea, más que un parto eutóxico. Eso podría ser el hecho de que particularmente yo no haya visto esta situación, pero sí las descripciones de los cuadros son bastante dramáticas. El resto de presentaciones tipo clamidia y otros gérmenes es a partir del 5º día en adelante. Entonces, es importante la presentación, sobre todo para la identificación de, de esta patología, como es gonorrea, dentro de las primeras 48 horas, por el impacto que puede tener al bebé, tanto ocularmente como desde el punto de vista sistémico. El diagnóstico entonces básicamente es clínico, como les habíamos mencionado, prácticamente todos presentan una hiperemia conjuntival variable, la cantidad de secreción, el tipo de secreción también va a ser variable, siendo el más, como descrito, el más abundante Neisseria gonorrea, ¿ok? Hay que teñir la córnea para ver la posibilidad de que haya daño ya en esta estructura, sobre todo con gérmenes agresivos, ¿ok? Y siempre hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial que vemos con relativa frecuencia dentro de las conjuntivitis neonatal se denomina a la presentación de esta conjuntivitis, si no lo había mencionado previo, dentro de las primeras 4 semanas de vida. ¿Ok? Entonces, se nos aparece en la segunda, se nos aparece en la tercera semana, el bebé de esta cantidad de tiempo de vida, y entonces nos dicen, hay secreciones unilaterales, ¿ok? Y la presencia también de lagrimeo, por ejemplo, epífora, ¿ok? Entonces, y más aún si es que vemos la presencia de un bultito en la zona, no tengo el puntero, en la zona nasal, como estamos viendo en la diapositiva inferior, no necesariamente tan hiperémico como el mismo, nos estaría hablando de una dacrocistitis o de una obstrucción del vía lagrimal. Obviamente, celulitis orbitaria es mucho más aparatoso, compromete mucho más la zona periocular, la presencia también de algún tipo de lesión en la córnea, por ello la necesidad de teñir las córneas en estos casos, y también está involucrado el glaucoma congénito por la congestión que pudiera tener junto con otros signos que no vamos a discutir en este momento con respecto al glaucoma congénito. Exámenes auxiliares, por una cuestión académica, por una cuestión formal, diríamos así, debería solicitarse. Debería solicitarse siempre. Lamentablemente, en instituciones públicas muchas veces no es así. Y sobre todo, como dije, siendo el diagnóstico eminentemente clínico y sobre todo en algunas circunstancias, como nuevamente en el caso de gonorrea, la terapia tiene que iniciarse ya. Entonces, una buena práctica es solicitar los exámenes y una vez que le han tomado las muestras de secreción para gran cultivo, audiencia y lo que están observando allí, sobre todo para la identificación posible de virus, ¿ok? Del herpes o clamidia, ¿correcto? Se inicia, una vez tomadas estas muestras, se inicia el tratamiento como veremos posteriormente. Se puede complementar el estudio haciendo un fondo de ojo en el caso de que se sospecha la presencia de herpes virus. Sabemos de que puede comprometer y hacer una retinitis, ¿correcto? Por ello siempre un fondo de ojo en el bebé ante esta situación es mandatorio. Y en el caso de los virus, los gérmenes que se transmiten sexualmente, como gonorrea, como clamidia y el mismo virus herpes, hay que considerar dar tratamiento a la mamá y a la pareja, que serían el origen, diríamos, de esta infección en el recién nacido.
un poco más para hacer hincapié en acerca de los exámenes auxiliares, que como su nombre dice, son auxiliares, ¿correcto? Entonces, siempre una conjuntivitis, la orientación clínica tiene que ser, etiológica, perdón, tiene que ser desde el punto de vista clínico. El tratamiento, en el caso de las conjuntivitis asépticas o químicas, usualmente no requieren tratamiento, eso va a pasar. Doctor Suárez, Dime. disculpe que le corte. Parece que está corriendo la diapositiva. A ver. Estamos viendo la del cuadro donde da las características clínicas. A ver. Ok. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Sí. No sé qué ha pasado. A ver, vamos a ver si no sé si lo puedo retroceder. No me permite. Yo no puedo retroceder las diapositivas previas. ¿Cómo hacemos? No tengo. ¿Este? No tengo el cursor, sí. Por eso, sí. Es por eso que parece sí, la pantalla se congeló. ¿Estás usando Keynote, Martín? Ah, bueno. Sí, sí, doctor. Keynote, ¿no? Lo que no me aparece es el cursor como para poder retroceder o ir a las diapositivas previas. Pero bueno, en todo caso lo podríamos, no sé, Pon seguir Escape, avanzando en aras del tiempo. aprieta Escape y vas a regresar a la pantalla de... No me da. ¿Escape no te responde? Sí, no me responde. Entonces se ha congelado porque debería responderte Está con colgado. Ese es el asunto, que no tengo. No tengo el cursor. Bueno, a ver, tratamos de seguir porque lo único que me da es para adelante nada más. A ver, entonces sobre el tratamiento. En el caso de las conjuntivitis químicas, las asépticas, usualmente no requieren tratamiento. Y se sugiere el uso eventual de lubricantes oculares. Hay que tener, obviamente, la consideración de la limpieza en la manipulación o de quién está manipulando al bebé para no hacer una sobreinfección. En el caso de las bacterianas, obviamente van a ser de acuerdo a la etiología y como habíamos mencionado, esto está basada en la sospecha inicialmente clínica, se da una terapia inicial, de acuerdo a la orientación desde, por ejemplo, el tipo de presentación o el tipo de secreciones. En el caso de clamidia, que es el agente único, diríamos, el germen único que puede llegar hasta un 40% en la presentación, se da una terapia tópica basada en eritromicina. Se sugiere un ungüento. Tuvimos en alguna oportunidad con un laboratorio la presentación del ungüento, pero me parece que ya esta salió del mercado. Lo que tenemos aún en la presentación en gotas, que podría reemplazar adecuadamente la falta del, perdón, del ungüento. Y tenemos tetraciclina al 1%, eso todavía sí lo tenemos en presentación. La clásica tetraciclina de un laboratorio de hace décadas atrás también ya no la tenemos, pero hay un laboratorio nacional que lo sigue produciendo. Y también hay que dar por vía sistémica. También se sugiere la utilización de macrólidos a las dosis que están observando allí, 50 miligramos por kilo por día, cada 6 horas, durante 2 semanas. Citromicina y claritromicina serían sus alternos. En el caso de gonorrea, y como les habíamos mencionado, la presentación dentro de las primeras 48 horas, una descarga de secreción
bastante abundante, lo describen como tipo leche condensada, ¿correcto? Hay que iniciar el tratamiento de inmediato. Felizmente, gonorrea es de los pocos gérmenes ante esta presencia, diríamos, de resistencia antibiótica bacteriana, que todavía responde a la utilización de penicilina, en este caso penicilina G, 100.000 unidades internacionales por kilo por día, divididos entre 2 a 5 veces por día de 7 a 14 días. Y alternativamente, la utilización de cefalosporinas como ceftriaxona en dosis únicas, entre 25 a 50 miligramos por kilo por día, y cefotaxima en dosis única también, 100 miligramos por kilo por día. Tópicamente hay que hacer una limpieza periocular, la gran cantidad de secreciones, si uno le aplica directamente la terapia, pues la cantidad de secreciones va a impedir que llegue el medicamento adecuadamente a la superficie, de tal manera que sería vano, diríamos, si es que no se ha hecho una limpieza previa, la utilización ya sea de ciprofloxacino o de eritromicina en ungüento. Y definitivamente hay que dar tratamiento a los padres, ya sea con doxiciclina o acitromicina, como está mencionado ahí las dosis. Y los otros gérmenes, ya sean gram positivos o negativos, que se encuentran también en menor proporción, pero son menos agresivos, diríamos, en cuanto a al efecto que tendrían sobre la superficie ocular, ya se manejan con los consabidos aminoglicósidos o los ya mencionados también, eritromicina o las quinolonas. En el caso de la sospecha de que estuviera involucrado virus, específicamente el herpes virus, ¿correcto? Es la aplicación de un antiviral, específicamente aciclovir, 5 veces por día en ungüento. Esto sí lo disponemos por varios laboratorios durante 2 semanas. Y la aplicación también de aciclovir endovenoso, 3 veces por día, 30 miligramos por kilo por día, ¿ok? Durante 2 semanas es la recomendación que se indica. El pronóstico, como mencioné al inicio, va a depender de la identificación temprana, del acceso a la terapia para evitar las secuelas posteriores, y si esto es así, usualmente el pronóstico es bueno. Y como cualquier situación pueden haber obviamente complicaciones. En el caso de la conjuntivitis química, lo que les había mencionado, la sobreinfección bacteriana, correcto, por, en este caso, mala manipulación inadecuada de las manos por parte de quienes van a dar la terapia y manejar esta situación. En el caso de gonococo, úlceras corneales, es por ello la necesidad de la tinción y que puede llegar incluso a perforación. Rápidamente pueden perforar, puede haber perforación de la córnea y obviamente allí se acabó todo. En el caso de pseudomona, muy poco frecuente pseudomona, salvo que sospecharlo, por ejemplo, en los pacientes que están, en los recién nacidos que están intubados muchos días en unidad de cuidados intensivos, etc. La posibilidad de que allí haya una pseudomona, el riesgo alto es de una endoftalmitis. En el caso de clamidia, asociaciones sistémicas como neumonía y daño que ya conocemos de tracoma, por ejemplo, daño en la superficie de la córnea a un mediano o largo plazo. En el caso del herpes, igual, la presencia de cicatrices corneales y también afectación del sistema nervioso central. En cuanto a profilaxis, y que era una de las causas
o una de las causas de la presencia de esta conjuntivitis neonatal por la utilización de este nitrato de plata, pero que en su momento fue una situación, diríamos, revolucionaria ante los 80 en el siglo XIX. Conjuntivitis neonatal era la primera causa de ceguera. Con la utilización, la introducción por el doctor Credé en el año 1881, un ginecobstetra en Alemania, del nitrato de plata al 2%, esta redujo dramáticamente, sobre todo la conjuntivitis gonocócica. En esa época no había penicilina, ¿ok? De un 10% descrito, al menos del 0.3%. Obviamente, la introducción de la antibiótico terapia en el inicio del siglo XX hace que se puedan utilizar otros elementos y dejar de lado esta sustancia que durante muchos años contribuyó a salvar la visión de muchos niños por los efectos que podían verse en relación al proceso inflamatorio dentro de las primeras horas, irritativo. Entonces, se utilizó luego la eritromicina al 0.5%, la tetraciclina en ungüento como profilaxis. Y últimamente, en los últimos años, están implantando la utilización de yodopovidona al 1.25, máximo un 2.5% de dilución que se aplica cuando el bebé recién nace. Y lo que les mencionaba al inicio de la charla era que países altamente desarrollados, debido a una baja prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, debido a un control prenatal adecuado, se discute hacer una profilaxis al recién nacido, sobre todo por la posibilidad de aumentar la resistencia antibiótica. Sin embargo, vuelvo a repetir, eso podríamos considerar aquí en ciudades grandes, por ejemplo, ya trasladándonos a nuestro país, pero hay la presencia, por ejemplo, de muchos partos aún domiciliarios o en condiciones poco higiénicas, diríamos, y en algunas zonas con muy pobre control prenatal por un sistema de salud que ya conocemos es bastante precario. Y creo que eso es todo. Como le dije, era bastante corta, pero que siempre hay que tener en mente la posibilidad de encontrarnos con un bebé de algunos días de nacido con este tipo de patología. O si están en alguna institución más grande que reciben niños que tengan una unidad, un departamento de ginecobstetricia, estar al pendiente, diríamos, por la posibilidad de la presentación de estos cuadros. Gracias por la atención. Gracias, doctor Mixwaray. La presentación ha estado didáctica. Puntualizar algunos conceptos. Por ejemplo, habíamos dicho a lo largo de otras charlas en este mismo curso que muchas veces las conjuntivitis, sobre todo bacterianas y la mayoría de las virales, no todas, pero la mayoría, son autolimitadas. Eso se supone en una persona adulta, normal, sana, ¿no? Sana. En un niño o en un recién nacido, la historia natural de una conjuntivitis siempre va a ser ir a una complicación, o existe la posibilidad de que haya una autolimitación de la enfermedad sin tratamiento. ¿Qué experiencia tienes sobre eso? ¿O qué sabes sobre eso? A ver, sí, la mayor parte de las conjuntivitis, en realidad iniciales, salvo aquellas que las ven que persistan en el tiempo o que es una situación muy aparatosa, la gran mayoría de conjuntivitis lo manejan los pediatras. Nosotros la mayoría no lo vemos.
Lo que Ya. nos llegan son los casos complejos o aquellos que están hospitalizados. Y usualmente, y como todo, la gran mayoría da terapia antibiótica, sea el germen que estén sospechando, porque igual el concepto del adulto, el niño en estas circunstancias, en cuanto a que el diagnóstico va a ser netamente clínico, es similar. Entonces se maneja, vuelvo a repetir, muchas veces sin hacer exámenes. Tal vez los exámenes los estaríamos orientando en aquellos, por ejemplo, hospitalizados, porque de todas maneras hay una contaminación intrahospitalaria importante. En aquellos que se esté sospechando algún germen, entre comillas, resistente, porque la evolución a la terapia estándar no va bien. Lo de la autolimitación, a ver, las veces que me han llegado los pacientes derivados de los pediatras, muy pocos en realidad, vuelvo a repetir, que lo traen los mismos papás como consulta inicial, sino transferidos los pediatras, ya han sido manejados. Muchas veces vienen, vuelvo a repetir, con cuadros que en realidad eran obstrucciones, más que conjuntivitis. Conjuntivitis per De se, acuerdo. muy pocas. Muy pocas. Ahora, lo discutible sería en cuanto en cuanto a la evolución, pero sería una cuestión un poco especulativa, es que recordando por eso las tablas iniciales, las diapositivas iniciales, en el que el bebé no tiene un desarrollo inmunológico tan importante, la cantidad de secreciones, de lágrimas, de producción de lágrimas también es escasa. Entonces la capacidad de respuesta por allí podría ser un poco menor. Pero hay que recordar también que todavía tienen los anticuerpos maternos, ¿no?, circulando y que van a estar un par de meses allí. Entonces yo creo que una conjuntivitis se va a comportar muy similar como la de un adulto, excepto aquellas relacionadas con los gérmenes agresivos ya descritos. Claro. Y en tu práctica, Martín, tú que tienes contactos con muchos pediatras en ese sentido, ¿te da la impresión de que el diagnóstico de conjuntivitis natal es más o menos exacto, o habrá un subdiagnóstico que no lo vemos, pero que los pacientes pues evolucionan bien, porque si no veríamos muchos complicados, ¿no? Exacto, así es. No, como le digo, doctor Barriga, considerando de que la mayoría van a ser tratados por pediatría, nosotros casi no los vemos. Y Claro. hablando con ellos, alguna vez comenté con algunos de los neonatólogos, a la mayoría le dan ya, mantienen todavía, tanto en la parte privada como pública, el manejo de el CREDE, diríamos así, en honor a este médico, la profilaxis, y con ello la presencia es bastante baja en realidad. Es bastante baja. Conversando con Bien. neonatólogos aquí en el hospital. Ok, Martín, tenemos algunas preguntas en el chat. Te cedo la palabra.